veamos súper rápido lo que es el movimiento parabólico. Entonces, de vectores, ustedes se acuerdan que habíamos visto que podíamos dibujar, suave que no se escribe tan feo, que podíamos dibujar dos ejes, el eje Y y el eje X, ¿verdad? Cuando tenemos un movimiento parabólico, sucede que la velocidad de lo que estamos lanzando, que le llamamos v sub 0, tiene una cierta dirección vectorial, ¿verdad? Y el objeto tiene un recorrido que le llamamos un recorrido de forma parabólica, por eso se llaman proyectiles. Entonces, cuando eso pasa, la velocidad que es vectorial, esa velocidad va a tener dos componentes. Una que va a ser la proyección en el eje X, ¿verdad? Esa la vamos a llamar v sub 0x. Y en el eje Y va a haber una proyección que le vamos a llamar v sub 0y. Entonces, ustedes saben que también podemos hablar de un cierto ángulo, que es el ángulo que se forma con la horizontal y el vector de velocidad, ¿verdad? Entonces, de capítulo 1 de vectores, nosotros vimos cómo sacar componentes, ¿verdad? Entonces ahí sabemos que la v sub 0x se puede sacar con el triangulito, ¿verdad? Sabemos que es la componente adyacente a ese ángulo, entonces la podemos sacar con v sub 0 coseno de zeta, siempre y cuando estén usando zeta, porque puede ser que en el problema no les den zeta, sino que les den este que le estoy poniendo alfa, ¿verdad? Entonces ustedes a ese alfa 90 menos alfa les daría lo que es zeta, ¿verdad? Tendrían que usar siempre el que está con la horizontal. Si quiero encontrar la componente v sub 0y, esa va a ser v sub 0 sen de zeta. Eso es lo primero que tienen que entender en un problema de estos, de movimiento parabólico. Cada punto en el recorrido va a tener esas dos componentes, ¿verdad? Sin embargo, cuando llega aquí al punto más alto, ¿verdad? El punto más alto, que el punto más alto es donde va a estar la altura máxima. Aquí, ¿lo ven? Ahí es donde va a estar la Y altura la máxima. velocidad es cero. No, ahí hay que tener cuidado porque si en el quiz sale y les dice si ahí la velocidad es cero, ustedes pondrían que eso es falso, porque aquí la velocidad no es cero. Lo que es cero es una de las componentes de la velocidad, porque la única que se hace cero es la velocidad en Y. Estamos, ¿sí? Vean que en cada punto va a haber dos componentes, v sub 0, v sub 0 y v sub x. V sub 0y, v sub 0x. En cada uno de esos puntos tiene que haber las dos componentes. Pero en la altura máxima, una de esas componentes se hace 0 y es v sub 0y. V sub 0x no se hace 0. Ahora, si ustedes estuvieran en el suelo acostados, ¿verdad? Viendo hacia arriba, ahí ustedes viendo el movimiento, ustedes verían ese objeto, lo verían, digamos, moverse hasta la altura máxima con un tiempo t, ¿verdad? Voy a ponerle t1. Y luego lo verían caer hasta el suelo con un tiempo t2. Lo curioso es que en un movimiento parabólico como estos, cuando la aceleración del objeto es la gravedad o es una aceleración constante, esos tiempos son iguales. O sea, usted lo vería, el mismo tiempo que le toma a él llegar a la altura máxima es el mismo tiempo que le toma a él caer. Y lo pueden hacer con un lápiz o con un borrador que tengan a mano. Ustedes le efectúan un movimiento parabólico y tratan de contar el punto, el tiempo que le toma llegar a la altura máxima y luego el tiempo que le toma de la altura máxima a volver a una altura parecida en donde ustedes la lanzaron. Y se dan cuenta que es el mismo. Entonces, visto desde el suelo, la persona no ve o no percibe, ¿verdad? Eso es un marco de referencia, el suelo, no percibe que haya aceleración. Entonces, el movimiento en el eje X es ¿verdad? La ecuación que vimos que no tenía aceleración. ¿Me escuchan? Sí. Sí, la escuchamos. Sí. Ok, es que tenía todo el volumen del micrófono bajo y no, igual me escuchaban. Bueno, no importa. Entonces, esta ecuación de acá es la que me va a decir entonces a mí que la velocidad en el eje X es constante. O sea, en cualquier punto vamos a tener la misma Vx. ¿Y cuál sería Vx? ¿Verdad?
de la misma, esta de acá. Entonces, la primera ecuación que uno vamos a tener es la siguiente. Eso es cuando no tiene aceleración, profe. Es correcto, pero es que el movimiento parabólico nunca va a tener aceleración en el eje X. Por eso yo estoy Ajá. poniendo v sub 0 X, ¿verdad? Esa es una ecuación y siempre vamos a usarla. ¿Qué pasa en el eje Y? Si ustedes estuvieran acá viéndolo, pero desde el eje Y, ¿verdad? Desde ese otro marco de referencia. Bueno, ahí pasa algo diferente. Lo que pasa es que ustedes van a ver al objeto subir y cada vez va a ir perdiendo velocidad, ¿cierto? Hasta llegar a un punto en donde su velocidad en Y es 0 y luego va a ir bajando y cada vez va a ir aumentando velocidad. Eso se parece a caída libre. Entonces, él lo que está observando desde el eje Y es una caída libre. Y eso nos ayuda a que yo pueda utilizar las ecuaciones para el eje Y, que son estas. Esta era la más grandota de todas, pero ustedes saben que son un montón. Esta era la que teníamos como caída libre. ¿Saben por qué tenía el menos? Habíamos hablado. El menos lo tiene porque cuando usamos caída libre, como la gravedad va hacia abajo, entonces vamos a tomar la gravedad negativa siempre. Entonces la ecuación que tenía un más, se le cambió ese más y se le metió un menos, ¿verdad? Pero es por eso. Y esta ecuación la podemos usar. ¿Qué es lo que pasa? Que ya ahora sí, en la caída libre, nosotros usábamos un valor de v sub 0 y que el problema daba. Aquí tenemos que cambiar ese v sub 0 y. ¿Por qué? Por la componente, ¿verdad? Entonces, en vez de v sub 0 y, uno pone v sub 0 sen de zeta por tiempo menos un medio de gravedad por t al cuadrado. Entonces, podemos usar todas las ecuaciones de caída libre siempre y cuando cada vez que encontremos v sub 0 y, lo cambiemos por la componente, ¿verdad? Estamos. Este es el 3.10. El dibujito es algo así, ¿verdad? Esto es como piedra, ¿verdad? Aquí una piedra, y lo que hay acá, del otro lado es un poco de agua y agua. Entonces, de acá a acá hay 1,75 metros. De acá hay 1,0 metros. Bueno, empezamos con uno completo. Y hay una persona que se está lanzando. Dice que con una velocidad inicial, v sub 0. Eso es todo, ¿verdad? Ahora, veamos qué dice el problema. Dice, una nadadora intrépida de 510 newtons. Eso es un peso la nadadora. Se lanza desde un risco con un impulso horizontal, como se muestra en la figura. ¡Pum! Se va a lanzar horizontalmente. Le preguntan, ¿qué rapidez mínima debe tener al saltar de lo alto del risco para no chocar con la saliente de la base? ¿Cuál es la saliente de la base? O sea, para no chocar con ninguna parte de acá. ¿Lo ven? O sea, que por lo menos caiga aquí donde está el agua. Entonces, ¿cómo podemos hacer un problema de esto? Bueno, cuando uno hace un problema de esto, yo lo que recomiendo es, este lo voy a explicar, el siguiente les voy a preguntar qué podemos ir haciendo. Entonces, lo primer paso, entonces yo lo pongo así, ¿verdad? Primer paso, para mí es hacer el dibujo. ¿Cuál dibujo? De lo que está pasando, más o menos para entender eh, las cosas, la velocidad. La velocidad es horizontal, esa es la inicial, ¿verdad? Eso es el primer dato. Y luego el recorrido lo va a hacer así, ¿verdad? Ese es un movimiento, de hecho se llaman semiparabólico, ¿verdad? Entonces, ahora sí, segundo paso es empezar con uno de los ejes en el que yo voy a trabajar, el eje X o el eje Y. Entonces, ustedes díganme, ¿con qué eje quieren empezar a trabajar acá en este problema? ¿Cuál quieren? No sé. X. X, ok. El más sencillito es el X, entonces eje X. ¿Cuál es la ecuación del eje X? Ya vimos, v sub 0 cos de zeta por tiempo igual a X.
¿Qué es lo que me está preguntando el problema? ¿Cuál es la velocidad inicial, cierto, que yo necesito para que la persona más o menos caiga en el agua? Entonces, para que eso suceda, ¿cuánto tiene que valer X? Como mínimo. 1.75, más de eso. Correcto. Más de eso. Entonces, esta va a ser mi cota. Entonces, voy a agarrar este valor, ¿verdad? Y yo sé que la velocidad inicial que necesito va a ser de esa para que mínimo la persona esté en el límite, ¿verdad? Entonces, usemos esa. Significa que yo de acá puedo despejar la V sub 0, que es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Sería esto. ¿Qué me hace falta para poder hacer el problema? El ángulo lo tengo. Ese es otro dato. Tengo el ángulo. Ese ángulo siempre es el ángulo, ¿verdad? Entre V sub 0 y la horizontal. ¿Cuál es ese ángulo entre V sub 0 y la horizontal? 0. 90. 0. Cero. No, 0. Porque vea lo que él está en la horizontal, ¿verdad? Si él está en la horizontal, entonces cita es 0. Si él está, qué sé yo, al otro lado de la horizontal, cita es 180 grados, ¿lo ven? Ok. Si él estuviera, exacto, para arriba, entonces ahí cita es 90. Siempre 90. lo medimos del eje X, ¿verdad? Ok. Entonces, 0. Listo. Esto se me convierte en X sobre T. ¿Qué necesito entonces para encontrar la V sub 0? El tiempo, no lo tengo, ¿verdad? Con solo obtener el tiempo ya yo puedo en esta ecuación encontrar el V sub 0. Le voy a poner ecuación 1 porque es la que me va a mí resolver el problema. Estamos. Entonces ahora, tercer paso es trabajar en el ¿qué eje? El eje Y. Ya que yo primero trabajo un eje y luego voy al otro a ver si el otro me permite encontrar lo que necesito. Entonces, en el eje Y, ¿qué ecuación puedo utilizar? Esta, ¿verdad? ¿Cierto? Si mi origen es este, ¿verdad? Ese es mi origen. De aquí para abajo son números negativos y de aquí para arriba positivos. ¿Cuánto sería YF menos YI? 9. 9.0. 9. 9.0. Ujú. ¿Y positivo o negativo? Negativo. Negativo. Ok, importante, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. ¿Cuánto sería la componente en Y de esa persona que se está lanzando? ¿Mm? 0. Porque ustedes ya me dijeron que cita era 0. ¿Y cuánto es seno de 0? 0. Uf, se cancela. Y es fácil verlo en el dibujo porque él nunca sale con una componente Y al inicio. Él sale horizontalmente. Entonces los negativos se cancelan. Me quedaría 2 por 9 metros entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Todo esto igualado a un t a la 2. Para quitar el a la 2, lo que hago es meter esto en raíz. Porque si ya tengo el tiempo, es muy fácil encontrar V sub 0. Solo es X entre T. ¿Cuál posición? La posición en la que dura recorriendo ese tiempo, 1,75 metros entre 1,36 segundos. Entonces la velocidad inicial que él necesita para que mínimo él esté en una posición X de 1,75 y que dure 1,36 segundos es de 1,29. Esa sería la velocidad inicial que él necesita. Vamos a ver, el 3.16 es otro del libro. Se dispara un proyectil desde el nivel del suelo con una velocidad inicial. Entonces vamos a hacer acá lo que nos va a representar el eje X y el eje Y. Y el vector de velocidad dice que lo haga de 40 metros sobre segundo a 60 grados por encima de la horizontal. Entonces es como una cosa así. Este es V sub 0, que ahí me está diciendo que es 40 metros sobre segundo y a un ángulo de 60 grados por encima de la horizontal, sin que sufra resistencia del aire. Eso nada más es como, ¿verdad? Para que no, para poder usar estas ecuaciones, porque si ya hay resistencia al aire, ya las ecuaciones estas no funcionan, porque ya empieza a generar error. Pero no, ustedes no van a ver con resistencia al aire.
Ok. Luego dice, determine las componentes horizontales y verticales de la velocidad inicial del proyectil. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo determino las componentes horizontales y verticales de la velocidad inicial del proyectil? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo lo hago? Vamos a ver. Supongo que Vx es igual a la velocidad inicial por coseno de 60. V sub 0 X, ¿verdad? Ujú, exacto. ¿Cómo me dijo? V sub 0, ¿por qué? Por el Coseno de coseno. zeta. Ok, eso es así. Entonces, pongo V sub 0, ¿verdad? Ustedes me dijeron que es así. Y pongo coseno de 60 grados. ¿Cuánto da eso? Veinte. Genial, 20. ¿Cuántos? Quiero ver. Ah, ok, habemos 8. 20. ¿Cómo sería la otra? V sub 0 de Y. Ujú. em, V seno, a ver. Ajá. Ujú. ¿Por qué? Porque sería el opuesto entre la hipotenusa. Correcto, perfecto, ¿verdad? Este de acá, ¿verdad? Este triangulito. Ujú. El opuesto, porque está opuesto al ángulo, uso seno. Perfecto. 40 metros por segundo, pero ahora por seno de 60 grados. Y eso nos va a dar 20 raíz de 3, que eso es 34,64. Y ese era el primer inciso. Imagínense eso en una videoconferencia. Ya tendrían puntos, ¿verdad? Si lo saben hacer. Listo, vamos con el inciso B. El inciso B lo que dice el problema es ¿cuánto tarda el proyectil en alcanzar su punto más alto? Perfecto. Y vean lo bonito de esta ecuación. Es que yo tengo gravedad, ¿verdad? Tengo cita y tengo V inicial. Ujú. Pero hay dos que no tengo. No tengo ni VY ni tampoco el tiempo, En ¿verdad? Ujú. ese Entonces, caso, la Vy se hace ujú, cero en el punto más alto. correcto, exacto. Exacto. Sí, perfecto. Sí. Entonces, eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Listo. Vamos a ver qué más preguntan. Sí. Y sí, ¿verdad? Porque esa me está dando y es la altura máxima o la altura en cualquier tiempo dado. O sea, si yo meto ahí, en vez de 3, yo meto un segundo, me va a decir en qué altura estuvo a un segundo. Si meto 2, me va a decir qué altura estuvo a 2 segundos. Entonces, si meto 3,53, me va a decir en qué altura estuvo ahí. Y a los 3,53 estoy acá en la altura máxima. Entonces, voy a meter ese tiempo para saber cuánto es la altura máxima. Esa Y puedo ponerle a H máximo, ¿verdad? Porque al meter ese tiempo ya se convierte en la altura máxima. El V sub 0 va a ser entonces 40, ya lo dan, el seno de 60 grados por, ahora sí, 3,54 segundos, menos un medio de 9,8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por 3,53 segundos, esto a la 2. Entonces ya con esto veamos a ver cuánto nos da esa altura máxima. A mí me da 61,22 metros, Muy bien. ¿verdad? Y da positivo porque ahí es del suelo para arriba, ¿verdad? Con nuestro eje. Lo que quiero hablar con ustedes es esto. El movimiento es así, ¿verdad? En el punto más alto, ¿verdad? Que ya lo conocemos, la H máxima, vamos a tener ahí componentes de velocidad y de aceleración. Nosotros hablamos, ¿verdad? Que la velocidad inicial era esta de acá, y va a tener una componente v sub 0x y va a tener una componente v sub 0y.
si yo estudio este otro punto, también voy a tener una v sub 0y acá, una v sub 0x acá y Ujú. un v sub 0. Vean que el v sub 0 va cambiando de orientación. Cuando llega al punto máximo, ya sabemos que va a dejar de subir, entonces solo vamos a tener a quién, a la v sub 0x. Ya la v sub 0y no existe, entonces en el vector de velocidad solo vamos a tener una componente v sub 0x en x, ¿verdad? Ujú. En y no vamos a tener nada. Luego, cuando ya empiezan a bajar, lo que vamos a tener es que esa componente v sub 0y ya no va apuntando hacia arriba, sino que apunta hacia dónde, hacia abajo. ¿Por qué? Ujú. Porque el objeto va cayendo, pero el v sub 0x sigue apuntando a la derecha, Ujú. ¿verdad? Entonces vean que el v sub 0x se mantiene siempre a la derecha. Entonces algo importante acá es que v sub 0x siempre es eh, siempre va a la derecha, no es que no sé cómo ponerlo, siempre va en una misma dirección, ¿verdad? Ujú. Siempre va en una misma dirección y es constante. O sea, en cualquier punto del recorrido que se haga, v sub 0x es constante, no cambia. Por eso podía usar aquella ecuación en el eje X. V sub 0 sí va cambiando porque hay una aceleración. Entonces, con eso, yo podría decir que cuánto es la aceleración en X. Si V sub 0x no cambia. 0. 0, correcto. ¿Y cuánto va a ser la aceleración en Y? La gravedad. En el punto más alto, 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese punto no está ni subiendo ni bajando en Y. ¿Lo ven? Pero en todos los demás puntos la aceleración en Y va a ser igual a la gravedad. Ujú. Exacto. Y eso es lo que va a hacer que sea un movimiento parabólico. Por ¿Estamos? eso es que son tan parecidas las fórmulas de movimiento De caída parabólico libre. y de caída libre. Correcto, en el eje Y. Y de hecho es vacilón porque si ustedes lanzan algo con movimiento parabólico, va a durar lo mismo que si usted lo lanzan solo hacia arriba, ¿verdad? Digamos, si yo aquí lo que lancé fue una pelotita y luego la lancé hacia arriba y hace este recorrido, digamos, que era el de caída libre, ambos movimientos van a tener el mismo tiempo. Entonces el 3.27 es una montaña rusa ahí con unos apoyos en el suelo, ¿verdad? Y esa montaña rusa dice que tiene un radio de 14 metros. Y el problema dice, una rueda de la forma de la fortuna, perdón, una rueda de la fortuna de 14 metros de radio gira sobre el eje horizontal en su centro. La rapidez lineal de un pasajero en el borde es constante e igual a 6 metros sobre segundo. Vieras que aquí hay una trampa a veces que se usa en los quizzes. Vea que aquí se le dice que la rapidez es constante, ¿verdad? Rapidez constante. ¿Se acuerdan la diferencia entre rapidez y velocidad? La La velocidad dirección. no es constante. Entonces esa es de 6 metros sobre segundo. Dice, ¿qué magnitud y dirección tiene la aceleración del pasajero al pasar? Bueno, la dirección de la aceleración tiene que ser radial, ¿verdad? Porque si ya con solo que esa rapidez sea constante, significa que solo existe una aceleración radial hacia el centro. ¿Y cuál va a ser? Sería encontrarla. V al cuadrado entre R. 6 metros sobre segundo al cuadrado entre el radio, que son 14 14. metros. Y eso ya me da la aceleración radial. Usted dice que Ok. la aceleración es de tanto dirigida, Hacia el centro. dirigida al centro, exacto. Ok. Al centro, al centro. O dirigida radialmente, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí sería hacia arriba, ¿lo ven? ¿Verdad? Entonces haciendo un Ujú. dibujito, si él está acá, la aceleración radial va hacia arriba.
Y en el punto más alto, aquí, la aceleración radial iría hacia abajo. Hacia abajo. Pues, y sé cuánto tiempo tarda una revolución de la rueda. Sí, eso lo que le está preguntando es el periodo. El tiempo que tarda dar una vuelta entera. Ahí está, ¿verdad? Ujú. Y listo, sería 4 pi a la 2 por radio. Radio son 14 metros entre la radial, que es 2,57 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo, ahí nada más vemos cuánto da eso. Quiero hablarles de lo último, que era producto punto y producto vectorial. ¿Y qué va a pasar en un producto punto? Que cuando yo tenga vectores unitarios en la misma dirección, me van a dar 1. Y cuando yo tenga vectores unitarios multiplicándose en direcciones distintas, me va a dar 0. ¿Verdad? Sea como sea, pero si son en direcciones distintas, me va a dar 0. Que es 6 en I más 3 en J menos 1 en K. Y luego me da otro que es E, que es 4 en I menos 5 en J más 8 en K, ¿verdad? Y me dice que, bueno, vamos a hacer la multiplicación, no sé si lo dice, pero hagámosla del producto punto entre los dos. Entonces uno multiplica, los acomoda, bien bonitos, ¿verdad? Punto 4i menos 5j más 8k. Y empieza a multiplicarlos como nos los enseñaron en la escuela. Este por este por este J con J. y este por este. Pero ¿qué pasa? Que cuando sean diferentes son 0. Entonces, i por i me da algo. Entonces, ¿cuánto es 6 por 4? ¿Cuánto es 6 por 4? 24. I por i, 4i. Ujú. esto da 1, ¿verdad? Entonces ya me le Ujú. quitó la dirección, o sea, ya dejó de ser vector y se convirtió en escalar. Por eso es que me da un escalar, el producto punto. Y 6i por 5j da 0, 6i por 8k da 0 y por eso no los pongo. Estamos. Ahora vamos con 3. 3 por esto me da 0 porque es j.i. Eso da 0. 3 por menos 5, ahí sí me da algo. Eso sería menos 15. Y es j.j. ¿Cuánto da esto? 1. Ujú. Ahora el último. Menos 1k por 4i da 0. Menos 1k por 5j da 0. Menos 1k por 8k y si da algo, menos 8k. ¿Verdad? K.K, perdón, porque esto da 1. Entonces al final ya son numeritos que yo los puedo trabajar, ¿lo ven? Ya eso sí, porque Ujú. los tres son escalares. Entonces sería 24 menos 15 menos 8. Y eso da 1. Es una forma de trabajar producto punto o el producto escalar, también se le llama. Ahora, hay otra ecuación también, ¿verdad? Para que la tengan clara de este tipo de cosas, ¿verdad? De los productos puntos, que es la siguiente. Vamos a ver. A punto B, es la ecuación, es magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que hay entre los dos, ¿verdad? Eso es. También está esta otra ecuación que la pueden usar en el quiz y es más rápido que hacer todo lo que yo hice. ¿Por qué? ¿Qué significa esta ecuación? Es lo mismo que yo hice. Vean que es multiplicar x con x, y con y z con z, o sea, las que tienen los mismos, ¿verdad? Porque las otras se hacen 0. Entonces al final usted usa esto y llega a esta misma respuesta. Estamos. Ok. Ujú. La primera, ¿para qué me sirve? Bueno, porque puede ser que me pregunte, ¿cuál es el ángulo que hay entre el vector D y el vector E? Pues puña, ¿y cómo sabemos cuál es el ángulo que hay entre esos dos vectores? Bueno, podemos usar la ecuación esa, la primera que escribí ahí. Entonces vamos a ver cuál es ese ángulo. Primero, para sacar el ángulo necesito ¿qué? Bueno, despejémoslo, a ver. Sería A punto B, que ya sé cuánto da.
Daba, Ujú. en caso de punto E, Uno. ¿cuánto daba? 1. Entonces ya eso lo tengo. La parte de esa ecuación. Esto entre, voy a mandar lo otro a dividir la magnitud de A por la magnitud de B. Y esto es igual al coseno de phi, ¿verdad? Entonces encontremos todo esto. ¿Cuál sería la magnitud de A? Bueno, en el caso mío son D y E, entonces ¿cuál es la magnitud de D? Sería usar Pitágoras, pero vean que vacilón, son 3 coordenadas. Igual uso Pitágoras de la misma forma. Nada más que incluyo a la última coordenada. Y eso me tiene que dar una magnitud. Eso me da 6,78. Luego hacemos lo mismo con E. Sería 4 a la 2 más menos 5 a la 2 más 8 a la 2. Y eso me da otra magnitud. Ahí está, eso me da 10,25. Entonces ya puedo ahora sí usar la A mí formulita. el D me dio 5.2. ¿Cuál? La segunda. El D. Sí, el D. ¿El D o el E? No, el D, de dedo. Ah, ok, vamos a ver. Tal vez fue que. Ah, sí. Ah, no. No, No. no, mentira. No, no. Fue que lo multipliqué. No, mentira, está Ah, bien. Sorry. perfecto. Listo. Tranqui. Listo. Entonces hagamos cuánto da cos de phi. A punto B es 1 y lo de abajo sería 6,78 por 10,25. ¿Y eso cuánto da? 1 entre 6,78 por 10,25. Y eso me da 0,01. Voy a poner así para ver si ahora que encuentre el ángulo, recuerden que para despejar phi uno hace el inverso del coseno. Pone lo que está del otro lado adentro del coseno y lo que da es phi. Bueno, phi. Vamos a ver. Eso me va a dar 89. Más o menos 89 grados, ¿verdad? Voy a redondearlo ahí. Ese es el ángulo que me estaría dando. Okay. Casi 90, pero no es 90. ¿No? ¿Ven qué bonito? Okay. Para eso se usa eso. También, ¿para qué sirve esta ecuación? Bueno, y que me pregunten cuál es la magnitud de A y yo de alguna forma pueda encontrar la magnitud de B, el producto punto A, punto B, o un montón de cosas. O que ustedes tengan ya una imagen, ¿verdad? Que tengan, qué sé yo, que ustedes tengan ya la imagen de los vectores, o sea, que tengan a A aquí y que tengan a B aquí. Entonces, ustedes saben como cuál es el ángulo que hay entre ellos. Entonces, usamos ese phi y que tenga las componentes de A y B, entonces yo nada más hago la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de ese ángulo phi. Y eso ya me da el producto A punto B. Ok, y el producto cruz, que ya viene también una ecuación en el libro para que ustedes lo tengan ahí, ¿verdad? Que el producto cruz, ¿qué es lo que me va a dar? Ya no es un escalar, ese sí me va a dar un vector. Por eso también se llama producto vectorial. Y me va a dar un vector con magnitud, lo representan como C, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. La magnitud de ese vector va a ser A por B por cendecita. ¿Qué es eso? La magnitud de A por la magnitud de B. Y en vez de coseno es cendecita. Esto es para la magnitud de ese vector C. Ya si ustedes quieren el vector como tal, con todas sus componentes, va a tener una componente en X que va a ser AYBZ menos AZBY. Nada más sustituyen las componentes. Entonces, algo práctico cuando dan ahí, qué sé yo, A y B, es que vayan sacando quién es AX, quién es AY, quién es AZ, quién es BX, quién es BY y quién es BZ. Ya los tienen, de una vez se ponen a hacer cada uno de estos para encontrar las componentes de ese vector. AZBX menos AXBZ. ¿Y CZ?
AXBY menos AYBX. Y algo bonito es que la mayoría de casos uno trabaja, ustedes se han dado cuenta que trabaja cosas con IJ nada más, o sea, que sean de 2 dimensiones. Entonces, como Z casi nunca está, entonces esto siempre, la mayoría de veces es 0 y esto también es 0. La única que uno toma es este de acá. Siempre da una componente en Z, ¿verdad? Del producto vectorial. Significa que si yo hago el producto vectorial de este vector con este vector y están en un plano, normalmente al estar en un plano, su resultado va a ser un vector perpendicular a ese plano.